Hola, buenas jóvenes. Este es un video para dar un repaso a los alumnos de tanto de octavo A como octavo B del Instituto Católico Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Vamos a ver las propiedades de los ángulos y lados de un triángulo. Y también unos cuantos teoremas. Desde la página 82 a la página 85 es este contenido que está en el libro de Santillana. Es lo que ustedes me van a estudiar para prepararse para el examen. Vamos a empezar hablando acerca de esta propiedad que habla cuando tenemos una longitud de un lado. A esa longitud se opone un ángulo de igual medida y viceversa. Y donde nosotros tenemos un ángulo mayor, se va a oponer la longitud del lado mayor. Donde tenemos el ángulo menor, se va a oponer la longitud del lado menor del triángulo. Entonces, estamos viendo este triángulo y tenemos tres ángulos. Un ángulo de 42 grados, un ángulo de 115 grados y un ángulo de 23 grados. ¿Cuál es el lado mayor de este triángulo? Pues va a ser el que está opuesto al ángulo mayor. En este caso, C, que está opuesto al ángulo más grande. ¿Cuál sería el lado menor en este triángulo? Sería A, que se opone a este ángulo que es menor. Y en viceversa también podemos hacer lo mismo. Si conocemos la longitud de los lados de un triángulo, podemos saber también cuál es el ángulo mayor. ¿Cuál es el ángulo mayor de este triángulo? Pues es aquel que está opuesto al lado con la longitud más grande. En este caso, el ángulo mayor sería B, porque está aquí opuesto al lado de mayor longitud. ¿Cuál sería el ángulo menor en este triángulo? Si tenemos las medidas, sería A, que se opone al lado de menor longitud. Esto quiero que lo lleven claro para el examen, porque es pregunta de examen. Es algo fácil y no vayan a perder los puntos. Tenemos otra propiedad que nos decía que para que se forme un triángulo cerrado, cada lado de ese triángulo, cualquier lado que tomemos, tendría que ser menor que la suma de los otros dos lados. Entonces tenemos estos tres lados, un lado de 10 centímetros, un lado de 5 centímetros y un lado de 4 centímetros. ¿Podemos formar un triángulo con estos lados? No, ¿verdad? Tenemos un lado de 10 centímetros. La propiedad nos dice que cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos. Entonces, ¿cuánto nos suman los otros dos? 5 más 4 es igual a 9. Entonces, ese lado no es menor. No podemos formar un triángulo. Voy a tomar aquí los lados.
y voy a tratar de formar un triángulo. Ok, vamos. Solo para si no nos queda claro, tal vez así lo podemos visualizar un poquito mejor lo que nos quiere decir esta propiedad. Ok, ahí traté de formar el triángulo y vemos que no se pudo formar. Aquí tengo otras medidas. Un lado de 10 centímetros, un lado de 8 centímetros y un lado de 6 centímetros. Podemos formar un triángulo con estas medidas. La propiedad nos dice que si tomamos un lado, cualquier lado, ese tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Entonces tenemos 10, que es el lado mayor, y vemos que si es menor que 8 más 6. Entonces sí se cumple la propiedad. Sí vamos a poder formar un triángulo con estos lados. Y aquí vamos a ver, lo voy a intentar, tal vez lo puedo hacer rápido. Ahí está, para que lo pudiéramos visualizar de mejor manera. Entonces, si nosotros tenemos estos lados, tenemos que tomar en cuenta el lado mayor o cualquiera de sus lados y tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Esto viene en pregunta de examen. Lo demás, jóvenes, va a ser resolver lo siguiente, encontrar los valores de x para las siguientes situaciones. Cuando nosotros tenemos una figura como esta, vemos que x es un ángulo externo y hay una propiedad del ángulo externo que me dice que ese ángulo externo, su medida es igual a la suma de los dos ángulos que no son adyacentes a él, los ángulos que no están cerca de él. En este caso, el ángulo adyacente sería este, ¿verdad? Y los que no son adyacentes, este y este. Entonces hacemos nuestra ecuación y decimos que x es igual a la suma de los ángulos que no son adyacentes a él. 50 más 70. X es igual a 120. Eso es lo que van a tener que resolver en el examen cuando miren una figura como esta, donde hay un ángulo externo y ustedes miren las medidas de los ángulos internos que no están adyacentes a él. Aquí tengo una figura igual. Entonces, así como resolvimos el anterior, así resolveríamos este. El ángulo
externo es igual a la suma de los ángulos internos que no son adyacentes a él. Para ir rápido, solo voy a plantear la ecuación. Tendríamos que 13x más 7, que es el ángulo externo, es igual a 77 más 4x más 2. Ustedes me tendrían que hacer la ecuación, despejar x para encontrar su valor. Luego avanzamos y tenemos este teorema, que la medida o la suma de la medida de los ángulos externos de un triángulo me da como valor, ¿cuánto? 360. Entonces vamos a hacer una ecuación donde nosotros igualamos esos ángulos externos igual a 360. Nuevamente, solo voy a plantear la ecuación. Ustedes en su examen, aparte de plantearme la ecuación, me tienen que despejar la x. Para no hacer largo el video, solo voy a plantear la ecuación. Entonces tenemos que 3x más 4x más 3x es igual a 360. De ahí ustedes me despejan x. Luego tenemos esta figura y miramos que nos dan el valor de los ángulos internos con la variable x. Entonces tenemos el teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? A 180. Entonces nuevamente yo solo voy a plantear la ecuación y sabemos que después de plantear la ecuación tenemos que despejar x. Ustedes me van a hacer ese trabajo en el examen. Entonces tenemos que 2x más 26 más x más 2x menos 6 es igual a 180. Después de plantear la ecuación, me tienen que despejar x para encontrar su valor. Y esto es básicamente todo lo que ustedes tienen que saber para el día del examen. Entonces les deseo la mejor de la suerte y espero que saquen la mejor nota posible. Si tienen alguna duda, pregunta, siempre estoy a sus órdenes, siempre que pueda. Este es mi 87 95 9401. Cualquier duda que les surja, me pueden escribir o les pueden escribir a su maestro guía y con mucho gusto les voy a ayudar siempre y cuando esté a mi alcance. Entonces, es todo. Suerte. Gracias.